En este video se hablará sobre el sistema integumentario. Se empezará por la descripción anatómica. Este sistema está integrado por la piel y sus anexos o foneras. La piel está dividida en tres capas, que es la epidermis, la dermis y la hipodermis, y los anexos se dividen en los pelos, las glándulas y las uñas. La piel es el de los órganos más grandes del cuerpo, ya que cubre toda el área externa del organismo, y tiene un grosor de 0.54 milímetros, y tiene más funciones vitales además de la protección. Se divide en sus tres capas. La primera es la epidermis, que es la más externa. Carece de vasos sanguíneos. Contiene 4 tipos de células, que son los queratinocitos, que forman el 90% de las células de la piel, que producen queratina. Melanocitos, que funcionan para producir melanina, y un 8% de las células. Las células de Langerhans, que intervienen en respuestas inmunes de la piel. Las células de Langerhans que están en la capa más profunda y hacen contactos con las terminales de los neuronas y intervienen en la sensación del tacto. La dermis se sitúa debajo de la epidermis. Tiene fibras de colágeno de tipo 1 y elásticas. Sus células incluyen fibroblastos, macrófagos, mastocitos, adipocitos, y contiene vasos sanguíneos, nervios, glándulas subcutáneas y folículos pilosos. Tiene dos capas. La primera es la papilar, que está en contacto con la dermis, y muestra unas papilas o elevaciones en forma de dedos que tienen receptores de tacto y terminaciones nerviosas que detectan dolor y temperatura. Estas papilas son las que producen las crestas y surcos en patrones determinados genéticamente, o lo que se conoce como huellas dactilares. La capa reticular es más profunda. También contiene fibras de colágeno tipo 1 y fibras elásticas. Contienen también adipocitos entre las fibras, folículos pilosos, nervios, glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. La combinación de las fibras de colágeno y las elásticas en esta capa le da a la piel su fuerza, su extensibilidad y su elasticidad. La hipodermis tiene características similares a la dermis, pero la diferencia es que el tejido tiene también tejido adiposo, que su cantidad depende del estado nutricional de cada persona, y relaciona la piel con tejidos más profundos como los músculos y el pericondrio. Los pelos son filamentos queratinizados delgados que consisten en columnas de células muertas queratinizadas. Tienen una función de protección, y en su capa más interna se encuentra la matriz geminal, donde están las células que proliferan el crecimiento de los pelos. Las uñas son placas córneas formadas por células epidérmicas queratinizadas muertas, que son intensamente agrupadas y hacen una cubierta sólida y semitransparente sobre las superficies dorsales de las falanges terminales de los dedos de las manos y los pies. Las glándulas cutáneas son repliegues de la epidermis en el interior de la dermis. Se dividen en sebáceas, que producen el sebo, que evitan que el pelo se seque, mantienen la piel suave y flexible. Las sudoríparas, que son las que producen el sudor y tienen un papel importante en la termorregulación. Las ceruminosas, que producen el cerumen o cera en los oídos, que protegen de factores externos, y las mamarias, que producen la leche materna en las mujeres. Ahora la descripción fisiológica. Las funciones de la piel principalmente
es la de protección externos, pero tiene más funciones como detectar estímulos del medio ambiente, como la temperatura, el tacto, la presión y el dolor, la excreción de algunas sustancias, mientras las glándulas forman parte del metabolismo de lípidos con su tejido adiposo, intervienen en la inmunidad del organismo y tiene una parte importante de reservorio de sangre. También interviene en la síntesis de vitamina D y en la termorregulación. La epidermis eh, es la encargada de la protección del cuerpo, eh, ya que tiene la capacidad de repararse y renovarse. Sus células forman 5 capas, que es el estrato córneo, lúcido, granuloso, espinoso y basal. El estrato basal es la capa más profunda, donde se producen las nuevas células. En el estrato espinoso es la capa más gruesa de la epidermis. Son los queratinocitos que transfieren la melanina. El estrato granuloso es la capa más superficial en donde las células todavía tienen un núcleo, pero es cuando empieza la degeneración, que es la queratinización. El estrato lúcido solamente se encuentra en las palmas de las manos y las plantas y de los pies por la piel gruesa que hay en estas partes del cuerpo. Y a sus células no tienen ordenador ni núcleos. En el estrato córneo es la capa más superficial de la piel, tiene 25 o 30 capas de células planas muertas, que son queratina. Y esta es la barrera contra los bacterias y compuestos químicos. La creatina de estas células hace que la piel es impermeable al agua. La dermis es formada por 2 capas, que es la papilar, que tiene 2 tipos de receptores sensoriales, el corpúsculo de Meissner para estímulos táctiles y luego también de Krause para estímulos del frío, y la capa reticular, que contiene corpúsculos de Pacini, que son mecanorreceptores que responden a la presión y vibraciones, y corpúsculos de Ruffini, que responden a fuerzas de tensión. La hipodermis es un sistema de lobulillos adiposos. Ahí hay vasos sanguíneos y nervios sostenidos por fibras de colágeno elásticas y reticulares. Es un depósito de grasa y agua para el organismo. También es una almohadilla que absorbe golpes, contusiones y presiones. Ahora, las glándulas subcutáneas se encuentran las glándulas sudoríparas y acrinas, que participan de la termorregulación, se localizan en la mayor parte del cuerpo y se conforman de 3 partes, que son las células oscuras o células macroides, células claras y células epiteliales. Las glándulas sudoríparas apócrinas se encuentran en las axilas, las areolas del piso y la región anal. Sus conductos desembocan en los conductos de los vínculos pilosos. Y el sudor que producen es inodoro a salir del cuerpo, pero se metaboliza por las bacterias en la piel y es cuando emite su olor característico. La secreción del sudor está influida por hormonas y se inicia hasta la pubertad. Las glándulas sebáceas se encuentran en todo el cuerpo, se encuentran en las palmas de las manos y las plantas de los pies. Son más abundantes en la cara y el cuero cabelludo y la frente. Producen el sebo, que es una combinación de óleos, que facilita la conservación de la textura de la piel y la flexibilidad del pelo. Las glándulas mamarias se desarrollan solamente en las mujeres. Está compuesta cada una de 12 a 20 lóbulos
y cada lugar luego tiene su sistema de conductos ramificados que tienen una sola salida independiente al exterior por el peso. Este sistema de conductos está marcado por el tejido adiposo. Su crecimiento y actividad de las mamas son completamente dependientes de hormonas. Una descripción bioquímica, la creatinización y la formación de filamentos y de las células pómeras. En la creatinización, la cisteína se convierte en cistiona, que es un dímero de cistina, por medio de puentes de disulfuro. Esto provoca una lisis celular, por lo que se pierden los organelos del núcleo. Es por eso que en el estrato basal las células están completas, vivas. Cuando empieza la queratinización en el estrato granuloso, las células empiezan a aplanar por la pérdida de los organelos. La melanina es la molécula que define la coloración del piel y el pelo, que es sintetizada por melanocitos y se localiza concentrado en melanosomas. Son fagocitados por queratinocitos y la coloración y la concentración de melanina, que es regulado dependiendo de factores genéticos, a exposición a la luz ultravioleta y a hormonas. La mayor concentración de melanina más oscura es la coloración. Es sintetizado a partir de cisteína y otros aminoácidos por las enzimas tirosinasa y dopaminas. El sudor es la regulación de la temperatura corporal. Esta sustancia está compuesta mayormente de agua y también de sales minerales, vitaminas C, ácido láctico, ácido úrico, urea, amoníaco y anticuerpos. El sistema nervioso produce neurotransmisores, que en este caso es la acetilcolina, que señaliza las glándulas sudoríparas que se inicie la producción del sudor, y en ese proceso también se involucra calcitonina relacionada a genes, polipéptidos intestinales activos, sustancia P y ácido nítrico. Bueno, ahora les hablaremos de las dos primeras enfermedades que presentan la piel, la primera es de piel. ¿Sabían ustedes que es el cáncer más frecuente en el mundo? Nueva Zelanda se encuentra en el número 1 con mayor número de muertes debido a este cáncer. Estados Unidos y México se encuentran en una posición media y el menor es el Guayán. En el cáncer de piel existen tres tipos: el carcinoma vasocelular, el carcinoma espinocelular y el melanoma maligno. El carcinoma vasocelular es el tipo más común, se presenta usualmente en cabeza, cuello y brazos. Usualmente hay un crecimiento de color en la piel y es debido a la exposición de sol, y es de gran importancia tener un diagnóstico y un tratamiento temprano. Luego tenemos el carcinoma espinocelular, es el segundo más común y es la formación de los queratocitos de la epidermis y sus anexos. Predominan en la cara hasta un alrededor de 50% y es la debida a la exposición al sol. El melanoma maligno es el tipo más mortal, se desarrolla un lunar o una mancha y se tiene que tener distintas cuestiones, que en esto se clasifican en A, B, C, D, E. En el A es la simetría, la B es el borde, el C es el color y la D es el diámetro. Significa que cada uno significa que son importantes al estar checando el lunar. Entonces es de gran importancia autoexaminarse la piel y cada parte de nuestro cuerpo para tener un tratamiento y un diagnóstico temprano. Y bueno, y la segunda enfermedad es la alopecia. Es un trastorno dermatológico crónico y en la de las personas pierden una parte o el vello en la cabeza, a veces también en el cuerpo. Una enfermedad inflamatoria crónica que afecta a los folículos pilosos y no es ni mortal ni doloroso, aunque pueden haber irritaciones en la piel. República Checa es en el primer lugar de padecimientos de alopecia, siguiendo de España y de Alemania. El 50% de los hombres mexicanos sufren alopecia, 1 de cada 2 menores de 3 a 30 años debido a cuestiones hormonales y estrés, 8 de cada 10 en edades avanzadas y afecta un 40% en las mujeres. Hay 3 tipos de alopecia: alopecia areata, que son parches o pedacitos de cabello que no se encuentran en nuestra cabeza;
la alopecia total, que es todo el vello en la cabeza, y la alopecia universal, que es la pérdida de todo el vello de cabeza y el cuerpo. Los síntomas es pues la pérdida abundante de cabello que a veces encontramos en los cepillos o en las almohadas. Hay enrojecimientos y hay entradas en el pelo y en la cornilla. Como siempre hay una evaluación de sus etapas. Como vemos son 7 etapas. En la primera es donde sí tenemos todo el cabello y poco va evolucionando en las entradas y un poco en la parte posterior de nuestra cabeza, donde se va a unir al inferior de nuestra cabeza, para nada más a veces tener una parte pequeña en la parte inferior de nuestra cabeza. Aquí el crecimiento del cabello está regulado por el ciclo capilar, que consta de 3 fases. La anágena, que es la fase de crecimiento del 90% del pelo, está en esta fase. La catágena es la etapa de transición. La telógena es el reposo del ciclo. Y el regreso de la anágena, el pelo que se cae pero queda en la raíz, que genera otro cabello. Y en el ciclo desarrollado con alopecia es un filtrado de células inflamatorias característicos y atacan solo a los folículos pelosos que producen el pigmento. Esta filtración es por las células inflamatorias que contienen las células T, las células sebáceas, las células ascinas naturales y las células dendríticas. Y podemos ver el ciclo del cabello de los folículos pilosos, donde al final no se va a volver a generar un folículo y es lo que genera la alopecia. En cuanto al tratamiento farmacológico está el fluaracil tópico y minoxidil, en donde el fluaracil tópico, o más conocido como 5-FU, es un medicamento antimetabolito para el tratamiento del cáncer de la piel. Esto es a través de la inhibición de la timidilato sintasa y la incorporación de sus metabolitos en el ARN y ADN. Este compuesto tiene un peso de 130 gramos sobre mol, 3 aceptores de protones, 2 donadores, 0 enlaces rotatorios, es soluble en agua, alcohol y propilenglicol, e insoluble en cloroformo, éter y benceno. La síntesis de este compuesto es a través del éster de fluoracetato con formiato de etilo. El mecanismo de acción de este medicamento es cuando el 5-FU se convierte en varios metabolitos activos, como se muestran. Es un inhibidor de la timidilato sintasa, donde la interrupción de la acción de esta enzima va a bloquear la síntesis de la timina-piridina, nucleócido requerido para la replicación del ADN. La administración de 5-FU va a causar escasez de DTMP, en donde las células cancerosas se someten a la muerte celular. Aquí podemos ver de manera más detallada el mecanismo. En cuanto a la inhibición de la timidilato sintasa, esta se va a metilar con un compuesto amonofosfato DUMP para poder formar el monofosfato DTMP. El 5-FU va a activar el monofosfato FDUMP, en donde se une al sitio de unión a nucleótidos de la enzima, para poder formar un complejo ternario estable entre la timidilato sintasa y el compuesto que metiló. Es decir, se bloquea el sitio de unión de nucleótidos y se inhibe la síntesis de DTMP, lo cual genera desequilibrios en la combinación de DNTP y altos niveles de DUTP, donde se causan daños en el ADN. Aquí podemos ver cómo los daños generados principalmente son en el ADN. Las contraindicaciones de este medicamento es que causa reacción alérgica, sensibilidad en la piel, ardor, enrojecimiento, dolor, diarrea con sangre, vómito, fiebre, escalofríos, entre otros. Se debe aplicar 2 veces al día sobre la zona afectada mediante guantes. Se debe utilizar hasta que se desaparezcan las lesiones, y el 5-FU puede causar interacciones con suplementos alimenticios. Solo una pequeña parte se convierte en el metabolito activo de 5-FU, donde la mayor parte se va a degradar mediante el hígado, y los metabolitos se excretan como dióxido de carbono respiratorio y en la orina como urea. En cuanto a la farmacodinámica, los antimetabolitos se enmascaran como purina o pirimidina, los cuales se convierten en bloques de construcción del ADN. Se evita que estas sustancias se incorporen al ADN durante la fase S del ciclo celular, deteniendo el desarrollo y la división normal. El 5-FU va a bloquear una enzima que convierte el nucleótido de la citosina en el derivado desoxi, así como la incorporación del nucleótido en timina en la cadena del ADN, inhibiendo la síntesis de este. El 5-FU tiene una administración tópica, una absorción del 28 al 100%,
una vida media de 16 minutos, enlace con proteína de 8 a 12%. Y por el otro lado está el minoxidil. Todo comienza en 1950 cuando se creó un fármaco para tratar las úlceras, sin embargo no las curó y demostró ser un potente vasodilatador. En 1970 se introduce como tratamiento para la hipertensión y mostró como efecto secundario el crecimiento del cabello. Es hasta 1988 cuando se introduce como tratamiento para la pérdida de cabello. Este fármaco se utiliza por vía oral, siendo un antihipertensivo, y el tópico se utiliza para el tratamiento de la alopecia. Por vía tópica se utilizan concentraciones de 2 y 5%. No se deben de aplicar más de 25 gotas 2 veces al día. Y el sulfato de minoxidil actúa como modulador de la respuesta biológica a través de la acción directa sobre el factor de crecimiento del endotelio vascular. Este compuesto tiene un peso de 209 gramos sobre mol, tiene 3 aceptores y 3 donadores de protones, un enlace rotatorio y es soluble en agua, etanol, propilenglicol, acetona, DMCO y metanol. La síntesis es gracias al precursor 2,4-diamino-6-cloropirimidina. Y el mecanismo de acción es porque se promueve la supervivencia de las células papilares dérmicas o de las células ciliadas, activando la quinasa y previniendo la muerte celular al aumentar la proporción de PCL2-VAX. Se estimula el crecimiento del cabello al prolongar el anágeno a través de estos efectos proliferativos y antiapópticos en los DPC. Como vasodilatador, se actúa al abrir canales de potasio sensibles a trifosfato de adenosina en las células del músculo liso vascular, en donde esta vasodilatación se puede mejorar la viabilidad de las células capilares y los folículos pilosos. Como contraindicaciones está que causa dermatitis, irritación y picazón en la piel, descamación, sequedad, enrojecimiento del cuero cabelludo, urticaria, caspa y dolor de cabeza. El minoxidil se utiliza por vía oral y tópica, donde los efectos antihipertensivos aparecen en los 30 minutos y se mantienen durante 2 y 5 días. En la aplicación tópica, el 95% de la dosis administrada es eliminada en 4 días. En cuanto a farmacodinámica, es un vasodilatador periférico que reduce la presión arterial sistólica y diastólica, y para la alopecia androgenética. No se genera venodilatación y la actividad antihipertensiva se debe a su metabolito sulfato, el sulfato de minoxidil. Este fármaco es administrado mediante vía oral, tiene una absorción del 90%, una vida media de 4.2 horas y la excreción es mediante vía renal.